Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos al cuarto foro de sostenibilidad organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a iniciar este evento que se va a extender hasta el día jueves 6 de octubre con nuestro panel inaugural, con el que vamos a conversar sobre el espíritu innovador y también emprendimiento desde la educación superior. Vamos a invitar para este propósito a la doctora Amibel Sánchez de Walter, que es decana de la facultad, para brindarnos las palabras inaugurales de este evento. Buenas tardes, doctora Sánchez. Muy buenas tardes a toda la comunidad sanmartiniana y al público en general que nos acompañan el día de hoy. Como decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto foro de sostenibilidad. En el 2019 decidimos formar la Oficina de Sostenibilidad y crear el Comité de Sostenibilidad de la Facultad con el objetivo de promover iniciativas que apuesten por el desarrollo sostenible entre la comunidad universitaria. En estos 4 años hemos impulsado proyectos, programas y eventos para difundir la importancia del enfoque sostenible desde los espacios educativos de nuestra facultad. En esta cuarta edición, el Foro de Sostenibilidad tiene como tema principal espíritu emprendedor y responsabilidad social. En este evento reuniremos a representantes del sector académico y del emprendimiento peruano, quienes apuestan por un modelo de negocios sostenibles alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Buscamos crear un espacio para compartir ideas y experiencias, así como reflexionar sobre el rol clave del emprendimiento como motor que impulsa a nuestro país y sobre el rol de la academia para potenciar las habilidades que los emprendedores modernos requieren. Estamos seguros que este evento será de interés y de mucho valor para nuestros emprendedores sanmartinianos. Agradecemos a las diversas organizaciones que nos acompañarán en estos días: CUNAM, Ersanyang, Huayna Perú, Sofio Tanner, Fuegos del Milenio, Moversap, entre otros emprendimientos, por su valiosa participación. Muchas gracias. Las gracias entonces a la decana de nuestra facultad, la doctora Sánchez, por sus palabras. Y bueno, vamos a iniciar agradeciendo y dándole, por supuesto, la bienvenida a nuestros invitados de la jornada de hoy. Nos acompaña Manuel Silva, fundador de CUNA, y también Antonio Benítez, líder de Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climático de Ernst Young, Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y muchas gracias por participar con nosotros. Además, Muchas gracias, Jorge. Perdón la interrupción. no hay problema. Gracias y bienvenidos, por supuesto. Bueno, en la primera parte de este panel, nuestros invitados van a exponer sus experiencias y reflexiones acerca del espíritu innovador y emprendimiento desde la educación superior. Posterior a sus intervenciones vamos a tener una ronda de preguntas, así que vamos a invitar a hacer llegar las interrogantes que puedan formularse durante la exposición de nuestros invitados a través del chat de la transmisión por Facebook, ¿no? Vamos a invitar en primer lugar entonces a Manuel Silva, director global de Relaciones con Trabajadores, Comunicaciones e Impacto Global de Scotiabank y fundador de CUNA, plataforma peruana de fortalecimiento al ecosistema del emprendimiento social en el país. Bienvenido, Manuel. Lo escuchamos. Adelante. Ahora sí, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Felicitar nuevamente a la Universidad San Martín de Porres por organizar este tipo de espacios. Ya no es la primera vez que participo, así que me agrada ver cómo este foro de sostenibilidad sigue creciendo y sigue generando tanta expectativa como desde su inicio, y sobre todo, además, impulsado por un grupo de alumnos, alumnas, estudiantes comprometidos. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Tengo una presentación que quería hacerles justo para un poco hablar sobre la temática que, digamos, sobre la cual me pidieron comentar, que es espíritu innovador y emprendimiento desde la educación superior, desde la perspectiva de CUNAN como plataforma de impulso al emprendimiento social y ambiental en el país. Solo como una breve introducción para quienes no conocen CUNAN. CUNAN es una palabra quechua que significa ahora, pero también CUNAN es una plataforma que impulsa el emprendimiento social y ambiental desde el año 2014. Nació en el país con el premio CUNAN, digamos, ese fue el origen de CUNAN como tal.
muchos años después, vamos a cumplir 10 años próximamente, y el premio o desafío Cunan, como lo llamamos ahora, sigue siendo la principal iniciativa que realizamos para identificar emprendimientos de alto impacto que están contribuyendo a resolver problemas sociales y ambientales relevantes en distintas regiones del país, pero a su vez tenemos otras líneas de trabajo y trabajamos de la mano con distintos socios, distintos actores, a fin de generar mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de emprendimientos en el país. De hecho, me encanta ver que está EY también presente, porque EY fue una de las principales empresas que confió en Cunan desde sus inicios, así como muchas otras, y de eso se trata, ¿no? De articular un poco los esfuerzos y el apoyo de distintos actores de este ecosistema, siempre buscando generar mejores oportunidades para los emprendedores en sí mismos. Entonces, haciendo esa introducción, ¿no? Y contándoles un poco más sobre lo que es Cunan, voy a pasar a los primeros slides, un poco para hablar también de los distintos tipos de emprendimientos que existen. Siento que esto es una buena manera de aproximarnos al tema de las habilidades que se requieren dentro de ciertos perfiles de emprendedores y cómo la educación superior puede contribuir a ello, sin duda. Entonces, quería empezar con esta lámina donde hablamos de los tipos de emprendimientos que existen. Hay un monitor global que evalúa, digamos, los niveles de emprendedurismo de los distintos países en el mundo. En inglés se llama el Global Entrepreneurship Monitor. Y lo que hace es básicamente definir el emprendimiento como el inicio de una actividad empresarial motivada por una de dos razones, ¿no? Necesidad u oportunidad. De hecho, el GEM, ¿no? Por sus siglas, siempre ha rankeado al Perú dentro del top 5 de países con altos niveles de emprendedurismo en América Latina y en el mundo, y sobre todo marcado por un emprendimiento orientado más hacia la necesidad que hacia la oportunidad. Entonces, en esta lámina vemos la evolución, digamos, de los niveles de madurez o de un emprendedor o de un emprendimiento, ¿no? Necesidad, hay básicamente un objetivo de subsistir, de generar ingresos para mejorar la calidad de vida, ya sea por desempleo, ya sea por alguna otra condición que esté afectando, digamos, a un grupo sobre el cual se desarrolle un grupo. Versus el emprendimiento por oportunidad, donde sí hay identificado, digamos, un espacio donde hay oportunidad de crecer, donde hay oportunidad de llegar a un nuevo nicho de mercado, donde hay una oportunidad de introducir una propuesta innovadora. Entonces, ahí hay, digamos, un perfil de emprendedor y un perfil de madurez del emprendimiento distinto. Y si nos vamos ya a un siguiente nivel, el emprendimiento de alto impacto, aquí estamos hablando de emprendimientos que transforman la manera como se desarrollan ciertas industrias, ¿no? Y quizás el mejor ejemplo es Uber y cómo transformó toda la industria de transporte público, el negocio de taxis, o podríamos hablar de un Airbnb transformando el negocio de alojamientos para viajeros, o podríamos hablar de un WeWork en su momento, ¿no? Y de cómo transformó en general el concepto de coworking, ¿no? O de trabajo, o de espacios de trabajo compartido en el mundo, ¿no? Son empresas que crecieron rápidamente, son empresas que levantaron muchos fondos y nuevamente son empresas que transformaron industrias desde la perspectiva económica, social y ambiental también. Entonces, estos son los distintos tipos de emprendimiento que existen. En esta lámina pueden ver un poco más de características quizás de estos tres tipos de los cuales hemos hablado. Generalmente los emprendimientos por necesidad, justamente por el objetivo de subsistencia que existe detrás, no están impulsados por poblaciones en situaciones de vulnerabilidad o de bajos ingresos, y no necesariamente se plantea una visión de crecimiento para el negocio a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de empresas que no necesariamente generan un efecto dinamizador en la economía porque están principalmente orientadas a los ingresos de este grupo, de esta familia, de este equipo emprendedor detrás. En los emprendimientos por oportunidad está más esta identificación, digamos, de un camino en el cual poder generar ingresos, crecer, mantener un estilo de vida, digamos, acorde al que la persona detrás del emprendimiento tenía antes. Sí es un emprendimiento que tiene un rol mucho más protagónico en la construcción del capital social y financiero de la zona donde se desarrolla. Y el último eslabón, el del alto impacto, ¿no? Estamos hablando de generalmente población de ingresos medios o altos con un nivel de educación superior, que incluso han tenido experiencias de vida o de estudios fuera del país,
¿no? Y que tienen visiones de negocio de alto, con perspectivas de alto crecimiento, generalmente están enfocados en desarrollo, en sectores, perdón, donde se privilegia la innovación, la inversión en innovación y desarrollo, la industria tecnológica, ¿no? Por eso la mayoría de ejemplos que les he puesto de emprendimientos de alto impacto, como Uber, WeWork, Cabify, Airbnb, entre otros, ¿no? Tienen un componente tecnológico en su core, en su centro, ¿no? Estamos hablando de emprendimientos que crecen en promedio entre 20 y 30% anual, incrementan productividad y además, al transformar industrias, obviamente generan crecimiento económico, crecimiento social, entre otros impactos en general, ¿no? Entonces, esto como introducción para entender los distintos tipos de emprendimientos y también conectar con lo que Cunan representa en este espacio, ¿no? Estamos en un foro de sostenibilidad, estamos hablando de emprendimiento de alto impacto, entonces quiero llevar la conversación ya hacia este concepto de emprendimiento social, de negocios con impacto social y ambiental, que tiene muchos años en el mundo, menos en Perú, y todavía está cogiendo madurez y todavía, digamos, hay desafíos para poder entenderlo por completo. A nosotros este gráfico nos gusta muchísimo para poder explicar qué es un emprendimiento social y ambiental. Entonces tenemos esta escala, digamos, en un extremo izquierdo de la lámina está un objetivo, digamos, social muy marcado y en el extremo derecho está un objetivo mucho más financiero marcado, ¿no? Entonces, al extremo izquierdo podríamos poner a las organizaciones no gubernamentales tradicionales, a las que, no, muchas de las ONGs que conocemos, que dependen enteramente o en gran parte de las donaciones, ¿no? Estarían ubicados en un eslabón, en este extremo, perdón, de este cuadro, donde la intención social es la que marca, digamos, la razón de ser de estas organizaciones. Al otro extremo, con un claro objetivo financiero de crecimiento económico mucho más presente, están las organizaciones o empresas tradicionales como Scotiabank, como cualquier empresa que les venga a la cabeza, sea grande, pequeña o mediana, donde si bien pueden tener ¿no? áreas que impulsen estrategias de sostenibilidad vinculadas al giro del negocio, áreas de responsabilidad social, de negocio responsable, o como querramos llamarla dentro de la organización, hay un objetivo detrás superior, digamos, que es el de la búsqueda de el desempeño financiero. Hay KPIs vinculados a esto o indicadores vinculados a esto que están muy marcados, ¿no? Y en el medio tenemos una serie de posibilidades y es aquí donde se encuentran justamente los emprendimientos sociales, ¿no? Tenemos organizaciones sin fines de lucro, pero que tienen un modelo de negocio. Entonces, parte de los ingresos que generan proviene de la comercialización o de la oferta de productos o servicios. Tenemos el modelo de cooperativas, que es muy popular en el Perú, ¿no? Un grupo de personas que están haciendo la misma actividad económica y que deciden unirse porque juntos son mucho más fuertes y su poder de negociación es mucho mayor que actuando por separado, ¿no? Tenemos empresas con misión social y ambiental, ¿no? Muchas empresas B que están, esta certificación que está creciendo también en términos de relevancia en el mundo y en el país. Empresas con misiones socioambientales que reparten utilidades y aquellas que tienen restricciones para el reparto de utilidades, ¿no? Entonces, hay un espectro bastante grande sobre el cual se desarrollan los emprendimientos sociales. Y nuevamente, este gráfico nos gusta porque permite decir o permite argumentar, ¿no? A veces cuando pensamos en el término, en el concepto de emprendimiento social, lo primero que se nos viene a la cabeza es, sí, son organizaciones sin fines de lucro, ¿no? O ONGs tradicionales, o el tercer sector, ¿no? O la categoría o la etiqueta que querramos ponerle, ¿no? Y estamos viendo que no, que en realidad ese es un punto medio, ¿no? Entonces, no hay un solo tipo de emprendimiento social. Pueden ser, hay una sinergia se mueven, digamos, dentro de estos tres ejes entre organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y organizaciones con fines de lucro. Y vamos a ver en algunos ejemplos que les voy a poner en una lámina a continuación cómo esto se aterriza, digamos, en las propuestas o en los modelos de negocios de estos emprendedores, ¿no? En una charla TED que me gusta bastante poner en clases o cuando comparto o hablo del impacto que pueden tener estos modelos de negocio de los emprendimientos sociales que me gusta bastante es la de Michael Porter del año 2013 más o menos,
en el que Michael, siendo un gurú del tema del management, ¿no? De la gestión empresarial, del mundo de los negocios, él está convencido de que cuando las empresas se comprometen a resolver un problema, las posibilidades de hacer que esa solución escale, que crezca, que permita beneficiar a cada vez más personas son muy grandes, son mucho más grandes inclusive que las posibilidades de una organización sin fines de lucro tradicional, porque al final una empresa, al vender la solución a un problema, está generando ingresos y los ingresos permiten justamente que la solución pueda crecer, llegar a nuevos mercados, pueda multiplicar su impacto, ¿no? Entonces, es una charla que nos introduce bastante bien al concepto de negocios como agentes de cambio, ¿no? Y también que busca un poco desmitificar estas críticas que pueden existir al rol de la empresa desde una mirada mucho más negativa o de impactos negativos que pueda generar, ¿no? Construyendo sobre los conceptos, o digamos, estos conceptos que les he ido compartiendo, ¿cómo definiríamos entonces un emprendimiento social? Es una organización con o sin fines de lucro que utiliza un modelo de negocio para contribuir a la solución de una problemática social y ambiental que afecta a poblaciones en situación de vulnerabilidad o exclusión. Entonces, hay 4 elementos clave en este concepto que vamos a poder ver con mayor claridad en esta lámina a continuación, ¿no? Los 4 elementos que desde Cunan y desde, ¿no? Mucha investigación y mucha investigación y muchas publicaciones hechas al respecto, se concuerda que son estos 4 elementos los que definen un emprendimiento social. En primer lugar, es la misión social o ambiental de este emprendimiento es explícita, existe para resolver un problema social o ambiental. No lo hago a través de una estrategia de sostenibilidad, no lo hago a través de la colaboración o alianza con un tercer actor. Lo hago a partir de mi propia operación, ¿no? Entonces está en mi ADN, está en mi núcleo, es parte de la propuesta de valor que le vendo a mis clientes o que presento a mis clientes o a mis usuarios. Entonces la misión social o ambiental explícita digamos, es uno de de las principales características de los emprendimientos sociales y ambientales. En segundo lugar, que tiene que tener un modelo de negocio, tiene que tener algún mecanismo para generar sus propios ingresos. A diferencia de las organizaciones sociales tradicionales que dependen enteramente de donaciones, esto, digamos, de alguna u otra manera afecta la sostenibilidad de sus operaciones, porque en coyunturas donde ¿no? Donde de repente se reduce el financiamiento internacional, donde se reducen las donaciones individuales o corporativas para ciertas organizaciones sociales, o de repente en coyunturas como la que vivimos durante la pandemia, donde la gran parte de las donaciones migran hacia los temas de salud o por la emergencia sanitaria que estábamos viviendo, va a ser muy difícil que organizaciones sociales tradicionales sobrevivan si es que no encuentran la manera de poder generar sus propios ingresos o al menos un porcentaje de ellos. Entonces, estamos hablando de la importancia de tener un modelo de negocio que a su vez permita que la organización escale, que la solución escale y que se sostenga en el tiempo a pesar de coyunturas difíciles, nuevamente, como las que nos tocó vivir durante la pandemia. En tercer lugar, tiene que presentar una solución innovadora y sistémica para el problema que ha identificado y que quiere resolver, ¿no? Tiene que ser algo que no existe en el mercado, ¿no? Porque de lo contrario, el potencial de que crezca, el potencial de que genere ingresos, el potencial de que se sostenga en el tiempo va a ser mucho más limitado. Y en cuarto lugar, y muy importante también, y quizás es algo de lo cual uno de los principales retos que tienen los emprendimientos sociales y ambientales en el país es la medición del impacto, ¿no? Así como una empresa tradicional mide ciertos indicadores financieros que son relevantes para su operación, para su negocio, un emprendimiento social tiene que ser capaz de mirar esos indicadores, pero también el impacto que está generando en la sociedad, en la solución de este problema que he identificado y que, digamos, guía su razón de ser, ¿no? Un marco de actuación interesante para estos emprendimientos sociales y ambientales que permite, digamos, aterrizar mucho mejor la identificación del problema y ya luego sobre ello armar el modelo de negocio y armar la solución son los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda alguna. Estos 17 objetivos que marcan la hoja de ruta hacia el 2030 y que todas las empresas y actores en general, ¿no? Estado, gobierno, sociedad civil, etcétera, siguen, digamos, como para poder contribuir a la agenda de desarrollo global.
Entonces, 4 elementos claros que marcan y que identifican a los emprendimientos sociales. Y aquí rápidamente, ya me quedan 2 slides para cerrar, les pongo algunos ejemplos, ¿no? Porque creo que queda mucho más claro esto viendo ejemplos de modelos de negocio, ¿no? Acá van a ver 8 ejemplos de modelos de negocio, todos distintos, todos trabajando en distintas regiones del país, todos trabajando con distintos públicos beneficiarios, vendiendo u ofreciendo distintos productos y servicios, pero emprendedores al final que comparten un mismo propósito de querer transformar algo que no está bien en su entorno, ¿no? Que un entorno, digamos, donde está la injusticia, donde está la desigualdad y que quieren cambiarla, ¿no? Y estos modelos de negocio se caracterizan por la manera como incluimos a nuestros beneficiarios dentro del modelo de negocio. Por ejemplo, los 2 primeros que ven ahí, Café Compadre y Empanacombi, incluyen a sus beneficiarios ya sea como proveedores o como colaboradores. Café Compadre trabaja con agricultores en la selva para producir café, usando energía solar además para minimizar su impacto ambiental. Entonces, al incluir a estos agricultores del café dentro de su cadena, como sus proveedores, ¿no? Genera mejores condiciones para ellos, laborales, mejores condiciones de ingresos, ¿no? Y le permite además acceder a nuevos mercados con los contactos o con el modelo comercial que desarrolla Compadre. En el caso de Empanacombi, que es una empresa de gastronomía inclusiva, lo que hace es incluir dentro de su fuerza laboral a personas con distintos tipos de discapacidad, demostrando que se puede ser una empresa inclusiva, ¿no? Y entonces tienen un modelo de negocio, ellos trabajan elaborando diferentes tipos de producto para ofrecer a distintos clientes, catering, venden sus productos en distintos establecimientos comerciales también, y ahora a su vez han creado un modelo para poder replicar o acompañar a otras empresas a construir espacios laborales inclusivos también, como ellos lo han logrado hacer en una industria como la gastronomía. En el caso de Laboratoria, que es quizás el emprendimiento social más exitoso del país, que ha conquistado otros mercados en Latinoamérica, el modelo que existe es el pago por servicio, ¿no? Las mujeres que participan en el programa de Laboratoria capacita a mujeres en programación web para que luego se inserten a la economía digital, consiguiendo trabajos como programadoras web en distintas organizaciones, sobre todo empresas en el país o a nivel internacional, siendo este un perfil tan solicitado y donde las mujeres tienen tan poca participación aún en América Latina. Las participantes del programa, cuando llevan el programa de 6 meses de capacitación, no pagan por él, pero luego cuando cuando ya consiguen un trabajo, digamos, porque el indicador de éxito aquí es la inserción laboral de estas mujeres, luego pagan un porcentaje de los ingresos que están generando para poder solventar la educación o la formación de nuevas mujeres que pasan por el programa, ¿no? Entonces, un modelo bien interesante que obviamente permite que el impacto de laboratorio además sea sostenible. El caso de Marasal, que son productores de sal de maras en Cusco, se formaron en una cooperativa justamente para poder vender juntos el producto, un producto muy cotizado, un producto muy valioso en el mercado, pero que actuando por separado hubiera sido mucho más difícil que ellos consigan las oportunidades comerciales que han conseguido. En el caso de las 4 que ven abajo, responsabilidad social delegada, muchas empresas están desarrollando estrategias de responsabilidad social o sostenibilidad y a veces no contratan los servicios de un tercero para poder hacerlo, ¿no? Desde Cunan estamos demostrando y estamos impulsando que vean en los emprendimientos sociales un posible aliado para encontrar esta solución a sus problemas o a sus retos de sostenibilidad. Entonces hemos hecho ahí, tenemos ahí un par de casos exitosos con ISARREP, con TASA, la empresa pesquera, de cómo trabajando de la mano con un emprendimiento social pueden resolver, por ejemplo, el reto de qué hago con las redes de pesca que utiliza una empresa como TASA luego de que termine la temporada o que están, digamos, deterioradas, ¿no? Entonces ahí trajimos a un emprendimiento social y luego, bueno, a través de la formación de una comunidad aledaña a la zona donde TASA opera, se crearon artículos de vestir con las cañas, con los desperdicios o los restos de las redes de pesca, ¿no? Muy interesante esta colaboración ¿no? Que demuestra que en los emprendimientos sociales pueden encontrar un aliado. Puente, cuando el emprendimiento social actúa como valga la redundancia, un puente comercial, ¿no? Entre un grupo de personas, en este caso pescadores, a los que ayuda SFT, para acceder a mercados o puntos de venta que les brinden mejores condiciones comerciales. El modelo de subsidio cruzado, que tiene una empresa como Josec, que es una empresa es una marca de ropa
digamos, para actividades al aire libre, ¿no? Y lo que hace Josec es que por cada casaca que uno compra, ellos van a donar una a niños y niñas de comunidades altoandinas, sobre todo, y esto los va a ayudar sobre todo para las épocas de friaje, ¿no? Entonces, quien puede pagar por un producto, ayuda a financiar a la donación o la entrega a otra persona que no puede pagar por ese producto y que igual lo necesita. Y el último modelo de negocio es el modelo ambiental, y aquí tenemos el ejemplo de Kaira, una empresa que trabaja midiendo la calidad del aire en distintos espacios públicos, y con esto, y que esta información, digamos, sirva para tomar decisiones tanto a nivel de gestión pública como a nivel de los actores, ya sea del sector privado, que puedan operar en la zona, ¿no? Entonces, distintos modelos de negocio, distintas maneras de incluir a los beneficiarios dentro de estos modelos de negocio. Pero yo les diría, y ya con este slide cierro, que estos emprendedores comparten estas 8 habilidades o skills, ¿no? Que son súper importantes, sobre todo en el campo del emprendimiento social, ¿no? Y esto no es algo que nos hemos inventado, esto es algo que viene de teorías, aquí les pongo la fuente, y que a su vez hemos identificado como algo muy presente en los emprendimientos sociales que llegan a Cunan y que son parte de la red que nosotros venimos articulando desde el 2014. En primer lugar, liderazgo. Son personas que identifican un problema y trabajan para hacerle frente. No están en una posición de me quejo de que las cosas siempre están mal, pero no hago nada al respecto, sino deciden hacerse cargo, deciden tomar las riendas y desarrollar toda una propuesta al respecto. Entonces, es un primer aspecto a destacar. En segundo lugar, son personas muy optimistas, tienen una visión realmente marcada por querer transformar las cosas y además son conscientes, tienen toda la confianza de que van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante también para la toma de decisiones y para hacer frente a los momentos más difíciles que van a tocar y que tocan a todos los emprendedores en algún momento de su crecimiento, ya sea el acceso a financiamiento, u otros retos que pueden enfrentar en el camino. ¿No? Coraje, que esto lo hemos definido más como una mezcla entre perseverancia, pasión y compromiso, no, porque realmente hay que tener convicción y, digamos, una rutina muy disciplinada para mantenerte. No es fácil emprender en un país como Perú. Hemos visto que la mayoría de emprendimientos son marcados por necesidad y es más aún difícil emprender con esta mirada de impacto social y ambiental porque todavía es un concepto nuevo, todavía, digamos, no hay tantos beneficios en este campo. Entonces, realmente hay que tener disciplina muy, muy importante para esto. Resiliencia, creo que he hablado ya de esto, ¿no? Hay muchas adversidades, obstáculos y retos en el camino, entonces los emprendimientos sociales tienen que realmente ser resilientes para poder enfrentarlos y para poder salir adelante más allá de lo que encuentren en el camino. Creatividad e innovación, lo he mencionado por los modelos de negocio, por las propuestas innovadoras que presentan para resolver los retos sociales y ambientales que han identificado. Mucho sentido de empatía, ¿no? Para poder motivar a otras personas con mi propósito. Si yo no conecto con otras personas y no sé cómo enganchar y fomentar que otros se sumen a lo que yo estoy buscando transformar, va a ser muy difícil realmente que pueda conseguir financiamiento, que pueda armar un equipo de trabajo, que pueda conseguir espacios para darle visibilidad a mi proyecto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este sentido de empatía es muy importante. Sin duda alguna, el tema de inteligencia emocional, necesitas construir habilidades, necesitas tener un network de personas que te abran puertas, construir relaciones, construir redes, y para eso necesitas manejar muy bien el tema de tus emociones, el tema del relacionamiento. Y por último, no es una habilidad, digamos, comparable con las otras, pero es muy importante. Tienes que saber construir equipos porque, digamos, no podemos hacerlo todos solos o solas. Necesitamos ser capaces de poder identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, perdón, y cómo voy a complementar aquellos espacios en los que yo necesito ser complementado porque no tengo el conocimiento, porque no tengo la experiencia, porque no sé cómo hacerlo, y poder atraer personas que ayuden a complementar, ¿no? Este sentido de atraer diversidad para armar un equipo de trabajo es muy relevante cuando hablamos de emprendimientos sociales, sobre todo porque hay que tener una capacidad de probar, ensayo y error, ¿no? Probar una solución en el mercado, ver qué funciona, qué no, volver atrás, replantear cosas. Y si tenemos siempre una misma mirada que es la nuestra como emprendedores detrás, como únicos fundadores detrás, va a ser muy difícil, ¿no? La diversidad de miradas y de experiencias es justamente lo que permite ampliar y pensar en algo fuera de la caja, que es importante. Habilidades que sin duda
vemos que se fomentan a través de espacios académicos de distinta manera. Voy a detenerme aquí porque sé que estoy con el tiempo, pero luego, bueno, si tienen cualquier pregunta o comentario, los puedo ir respondiendo por el chat y luego seguro vamos a tener más oportunidades para conversar. Pero esto es lo que quería contarles sobre habilidades, sobre todo vinculadas a emprendimientos sociales, qué son los emprendimientos sociales, y también si quieren más información, sin duda pueden entrar a la web de Cunan, cunan.com.pe, y poder conocer más sobre estos negocios con impacto. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por esta presentación interesantísima, enriquecedora, por cierto, que nos da algunas luces respecto, pues, a, digamos, este tipo de iniciativas que son sumamente importantes y que sobre todo parten de la propia sociedad, ¿no? De pequeños núcleos de la sociedad que pueden expandirse, pueden proyectarse y ser sin duda un ejemplo para muchos más. Muchas gracias entonces a Manuel Silva, director global de Relaciones con Trabajadores, Comunicaciones e Impacto Global de Scotiabank y fundador también de CUNAM, Plataforma Peruana de Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Social del país. Ahora vamos a darle pase a Antonio Benítez. Él es líder de servicios de sostenibilidad y cambio climático en Ernst & Young, Perú, y también nos engalana muy amablemente con su presencia en este foro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Espero que me escuchen bien. Para mí es un placer estar con ustedes, escucharlos y poder participar como panelista en este foro que tienen. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de complementar a lo que ya Manuel en su exposición ha sido, digamos, bastante claro, ha venido con datos, con información que, digamos, es bastante útil. Yo voy a tratar de llevarlo un poco más por data que tenemos en EY Global con respecto a los emprendimientos. Es así que, bueno, voy a dividir los 15 minutos que tengo, básicamente en tres ideas, vamos a decir, relevantes. Lo primero es voy a tratar de vincular la vida universitaria que se tiene, el espacio de la universidad, con los emprendimientos y con la sostenibilidad. Posteriormente voy a reforzar, así como lo comentó Manuel, cuáles son las competencias que se requieren para un emprendedor. Y finalmente algunas reflexiones finales. ¿Okay? Entonces, primero, si queremos vincular la vida universitaria con la sostenibilidad y con el emprendimiento, deberíamos empezar, digamos, siendo claros o teniendo claros que para poder emprender no hace falta estar en la universidad. Digamos, en cualquier etapa de nuestra vida nosotros podemos emprender. ¿Okay? Sin embargo, el espacio universitario es un espacio único para poder hacer un intercambio de ideas, para poder, digamos, tener iniciativas de soluciones de emprendimiento en los laboratorios que tienen de innovación, para poder contar con las herramientas que nos permitan tener claridad de cuáles son los modelos de negocio que se manejan en la actualidad. ¿Okay? Digamos, para ello es importante el entorno universitario. Aquí yo quiero compartir con ustedes, EY Global, digamos, siempre está haciendo estudios y recientemente ha publicado un estudio que se denomina EY Future Consumer Index. Es el índice consumidor del futuro para EY. ¿Okay? Este es un estudio centrado en el comportamiento del consumidor para los siguientes años. Es un estudio que se hizo acerca de 18,000 consumidores en 25 países y fue este estudio llevado a cabo entre mayo y junio del 2022. Digamos, lo que se destaca como una idea principal del estudio es que los consumidores estamos comprometidos con un estilo de vida sostenible. ¿Ok? Este concepto de tener un consumo, digamos, sostenible es un concepto que tenía fuerza antes de la pandemia, pero que se ha acelerado con la pandemia. Sin embargo, no es nuevo. ¿Okay? Los conceptos de sostenibilidad, la idea de alinear la estrategia de un negocio con la sostenibilidad, realmente es algo que empezó hace más de 20 años. Ha ido, vamos a decir, cambiando en el tiempo. Empezó como una cuestión más filantrópica, y actualmente sí estamos hablando de, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de dimensiones SG, dimensiones que asocian los ejes del entorno ambiental, social y de gobierno corporativo para cualquier organización. ¿Okay? Entonces, vuelvo al tema de la encuesta. Digamos, los consumidores están comprometidos con un estilo de vida sostenible. No van a renunciar a los valores que tienen relacionados con el cuidado del planeta, con impactos positivos en la sociedad, digamos, que el producto sea asequible. Entonces, esto es relevante porque a pesar de
el poco presupuesto que en la actualidad tenemos los compradores, tomando en cuenta la crisis, digamos, el periodo que tenemos, digamos, post-pandemia y la guerra, digamos, no vamos a renunciar a esto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Algunos datos importantes del estudio, por ejemplo, es que cerca del 85% de los consumidores, ¿ok?, usan bolsas reutilizables para sus compras. El 24% de los encuestados se aleja o no va a comprar marcas que no tengan un impacto positivo en el medio ambiente y también en la sociedad. Un 69% de los encuestados intentará inclusive reparar los productos que está utilizado en vez de evitar comprarlos. De estos datos voy a tratar de guiarme con el segundo dato que les dije, que es que el 24% se aleja de marcas que no tienen una contribución positiva al medio ambiente o a la sociedad. Esto es algo que no solamente lo vemos a nivel de consumidores, también lo vemos a nivel de inversionistas. Y es un dato, o mejor dicho, es un porcentaje que con el tiempo está aumentando. Digamos, la tendencia es que a nivel de inversionistas, consumidores, ¿no?, tengan un rechazo o tengan un descarte de aquellas inversiones o productos que no tengan, digamos, más que una etiqueta, que el producto no tenga, digamos, un sentido de propósito o un sentido de contribución a la sociedad y también al medio ambiente. ¿Ok? Ustedes, que son, en la mayoría son estudiantes universitarios, de alguna manera saben que a través de las compras, ustedes siempre van a generar un impacto positivo a la sociedad y también al medio ambiente. Finalmente, o digamos, a nivel de competencias, ¿no?, que se requiere para un emprendimiento, digamos, a un nivel subjetivo, mi opinión personal es que un emprendedor tiene que ser ambicioso, tiene que ser, digamos, muy optimista con sus ideas y muy curioso y muy innovador. Pero desde un punto de vista más objetivo, y aquí Manuel señaló algunas competencias, digamos, que está basada en data, yo aquí lo que quiero compartirles es que nosotros en UI Global anualmente tenemos una iniciativa de reconocer a los emprendedores. Esta es una iniciativa que la manejamos en 60 países, en más de 145 ciudades, y entre lo que nosotros premiamos a nivel, vamos a decir, global, es básicamente los logros y la contribución que tienen los emprendedores, es decir, las personas y las empresas, a mejorar la calidad de vida de los consumidores de los países alrededor del mundo. Y entre las competencias que nosotros, vamos a decir, puntuamos o valoramos, está el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor básicamente es que digamos, el emprendimiento tenga elevados estándares, que demuestre querer tener éxito, que asuma riesgos y que tenga mucha perseverancia. También puntuamos el liderazgo orientado a objetivos. ¿Okay? Aquí básicamente tratamos de alinear mucho el liderazgo a un comportamiento ético, especialmente de los, digamos, de la gerencia o del emprendedor, quien está empezando por iniciativa. Premiamos también la innovación, premiamos la creación de valor y el impacto nacional y global, digamos, la contribución nacional o internacional que pueda tener este emprendimiento. También premiamos la dirección estratégica. Esto es digamos, un tema más corporativo, está muy alineado al tema de las perspectivas de crecimiento que tenemos del negocio, la expansión a nuevos mercados, las alianzas que pueda tener con otras organizaciones para poder crecer. Finalmente, y con esto termino, es que si estamos pensando, y alguna reflexión final, estamos pensando en cómo tratar de, si ya tenemos una iniciativa en marcha o queremos empezar una iniciativa, no olvidar algunos datos importantes que ya mencionó Manuel y que yo refuerzo. Tenemos que pensar que esta iniciativa, este emprendimiento, tiene que generar un impacto. Y para generar un impacto, digamos, lo que se espera en la actualidad es que el negocio esté muy correlacionado con esta agenda de la ONU 2030, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, digamos, cómo este negocio, cómo este emprendimiento tiene una contribución a alcanzar esos objetivos. Pues, digamos, esto es importante. No olvidar que hay un estudio que siempre anualmente genera el Foro Económico Mundial. El último estudio del Foro Económico Mundial del año 2022 señala o establece, digamos, 10 riesgos globales, ¿no?, en los próximos años. De estos 10 riesgos globales, 8 tienen una naturaleza de tener un riesgo socioambiental. Digamos, por eso les digo que la importancia que los emprendimientos estén muy alineados a lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles, o pensar en cuál es la contribución que vamos a hacer a nuestra sociedad y también a nuestro medio ambiente. Y digamos, un consejo, digamos, más duro, ¿no?, yo les quiero dar es que
si tenemos un emprendimiento, y más allá de este tema, digamos, sostenible, pensando en una cuestión más dura a nivel de negocio, no olvidar que para tratar de tener éxito en un negocio, de mantenerlo, o de mantener un emprendimiento, tenemos que pensar que tenemos que tener claro, tres conceptos o tres características. Ese, digamos, ya es un consejo personal. Lo primero es tener mucha claridad sobre el tema financiero. Tiene que haber alguien en el emprendimiento que tenga mucha claridad de las cuentas. Sé que algunas veces el tema contable puede ser un tema que puede sonar, vamos a decir, algo que se entiende que debería funcionar. Sin embargo, hay muchos emprendimientos que fracasan porque no se tiene claridad de cómo manejar las cuentas. No se tiene claridad de las finanzas. Digamos, primer tema, tener las finanzas claras. Segundo concepto es la parte legal. Muchas veces muchos emprendimientos se caen porque surgen iniciativas, la idea de negocio es buena, pero no existe mucha claridad con respecto a los temas legales, con respecto a los temas de tener, digamos, las marcas registradas, tener claridad de cuál es el modelo societario que se está emprendiendo, tener claridad de, digamos, las reglas tributarias. Y finalmente, siempre tiene que haber un experto en este emprendimiento que tenga idea de negocio, que entienda cuál es el mercado, digamos, a qué cliente estamos apuntando, qué es lo que vamos a hacer, que entienda lo que, digamos, que tenga claridad de cuál es el core del negocio. ¿Okay? Y finalmente, sé que aquí hay muchos estudiantes, yo les quería recomendar que, digamos, siempre se habla mucho del producto, ¿no? Que el producto contribuya. No dejemos de tomar en cuenta que ahora el mercado, que ahora los consumidores ven mucho el producto, pero están viendo qué hay atrás del producto. ¿Okay? Y cuando vemos qué hay atrás del producto, nos centramos mucho en cuál es el proceso que hay atrás, digamos, cuáles son los procedimientos, cómo estamos tratando a la gente, cómo está organizada la empresa. Y aquí es importante que si vamos a hablar de procesos y vamos a hablar, y normalmente para generar buenos procesos, especialmente en emprendimientos que están empezando, que son pequeños, yo les sugiero, hay un libro muy bueno para generación de hábitos y para generar procesos, que es de hábitos atómicos, que es de James Clear. Les recomiendo que en realidad lo lean. Es muy bueno para tratar de establecer procesos, es muy bueno para tratar de empezar con emprendimientos. Y digamos, en el caso de ustedes que están, digamos, empezando con esto, es algo que se los sugiero, revísenlo y léanlo, es hábitos atómicos. Entonces, Jorge, eso sería todo de mi parte. Como les dije, yo quería complementar lo que ya había profundizado Manuel, que la exposición de Manuel ha sido bastante extensa, ha sido bastante buena. Digamos, yo quería, digamos, complementar esta exposición con data también que tenemos en Ernst & Young. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por tu participación, breve pero sustanciosa en realidad, la charla, la participación que has compartido con nosotros. Han sido las palabras de Antonio Benítez, entonces líder de Servicio de Sostenibilidad y Cambio Climático de Ernst & Young Perú. En este tramo ya del foro, vamos a pedirles a nuestros invitados que enciendan la cámara, en el caso de Manuel Silva, que ha sido uno de los primeros ponentes, para dar pase a las preguntas que han surgido en medio de estas dos presentaciones, reiteramos, muy interesantes respecto al tema que nos convoca precisamente el día de hoy, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con emprendimientos, cómo impulsarlos y qué cosas deberíamos tomar en cuenta sin duda para que sean sostenibles y sostenidos en el tiempo, pero por supuesto también que tengan esta proyección social que es sumamente importante. Muy bien, vamos con la primera pregunta dirigida a Manuel. Se indica lo siguiente: ¿cómo podemos establecer objetivos realistas para nuestros emprendimientos en un entorno tan cambiante como el que vivimos, ¿no? No solamente en nuestro país, en el Perú, sino también en el mundo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio, a esa claridad en el camino para avanzar en nuestros emprendimientos? Gracias, Jorge, por la pregunta. Bueno, creo que primero hay que reconocer la etapa en la que estamos, ¿no? No podemos esperar, digamos, un emprendimiento social surge a partir de la identificación de un problema social o ambiental, tiene que formar un modelo de negocio, probar digamos, la solución en el mercado y luego iniciar un proceso de iteración, ¿no? De ensayo-error, como les decía. No podemos pretender, digamos, que a los 6 meses de operación
vamos a llegar a nuestro punto de equilibrio, o que el problema social o ambiental que hemos identificado va a ser solucionado, ¿no? Entonces, a eso me refiero con ser conscientes de la etapa en la que estamos, tener mucho trabajo de campo, mucho trabajo, digamos, en contacto con los beneficiarios, en contacto con los clientes, con los usuarios de nuestro producto o servicio, ¿no? Como para recoger realmente sus percepciones. Yo creo que ese ya es un objetivo realista en el corto plazo y ese debería ser nuestro foco hasta no tener bien afinado nuestro modelo. Quizás no podemos ponernos objetivos tan ambiciosos porque no va a ser fácil alcanzarlos. Y en segundo lugar, porque ello, el tener este modelo afinado, la solución afinada, va a permitir que podamos acceder a financiamiento mucho más rápido, con una propuesta que pueda demostrar, digamos, que funciona, que tiene buena aceptación en el mercado, ¿no? El tema de acceso a financiamiento es un desafío sin duda para los emprendedores sociales, pero si no tenemos estas cosas previamente solucionadas, creo que no va a ser aún complicado que podamos hacerlo. Entonces, yo empezaría por eso. Eso para mí es realista, ser consciente de la etapa, la madurez en la que estamos y poder cerrar estos primeros detalles antes de querer saltar y dar pasos, digamos, mucho más ambiciosos en el camino, ¿no? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Vamos a ir con la siguiente pregunta, esta vez para Antonio Benítez. Y ahí va, bueno, ¿cómo empezar a relacionar nuestros negocios con la sostenibilidad si ya los tenemos en marcha? ¿Cómo logramos ese engranaje? Sí, Jorge. En realidad es una buena pregunta. Para empezar, todo es un proceso, como lo comenta Manuel, ¿no? Por ejemplo, en una empresa digamos, ya tiene iniciativas y tiene incorporadas ciertas métricas de sostenibilidad, normalmente lo que hace o nos contrata para poder ayudarla con su estrategia, es decir, tratar de vincular la estrategia de negocio a un enfoque sostenible. Eso es algo que lo vienen haciendo empresas, vamos a decir, que ya tienen muchos años de madurez. En una empresa más pequeña o en un emprendimiento, podríamos decirlo así, como dice Manuel, tiene poco tiempo, tiene algunos meses o tiene pocos años, lo que les recomendamos es empezar con iniciativas. Estas iniciativas podrían ser entrenamientos, es tener una visión de, digamos, cuál es el entorno en el que operamos, qué contribución a la comunidad podríamos hacer. Para esto, por ejemplo, en el Perú, como les digo, recién estamos hablando de acelerar la estrategia y establecer métricas y ciertos ratios y tener claridad en las divulgaciones. Eso es lo que lo hacen las empresas más grandes a través de reporte de sostenibilidad. Aquí comunican cuál es su contribución a la sostenibilidad. Sin embargo, en el caso de ustedes, y hay muchos estudiantes aquí que están empezando con esto, yo les digo, empiece con iniciativas menores. Esas iniciativas menores, digamos, que tengan los objetivos que pueden tener, como les digo, pueden ser algunas contribuciones, pueden ser algunos emprendimientos tipo entrenamientos, pueden ser, digamos, algunas charlas, si estamos hablando de una empresa que tiene impacto comunitario, digamos, de ciertos temas educativos, de ciertas donaciones, digamos, todo es un proceso, pero con esas pequeñas acciones, digamos, podríamos ya empezar a darle un giro o una matiz de sostenibilidad en el negocio que estamos empezando. Muy bien, Antonio, gracias por esta respuesta. Tenemos una siguiente pregunta dirigida a Manuel Silva, que señala lo siguiente: actualmente hay un boom de emprendimientos sociales y probablemente también el tema de la propia pandemia por COVID-19 haya generado, impulsado, haya empujado, en algunos casos obligado a miles de personas, peruanos, a generar ingresos dentro de esta propia crisis que finalmente se asentó debido a la pandemia por el coronavirus, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarnos para poder sobresalir en el mercado? Gracias también por esa pregunta. Una de las recomendaciones y los mensajes que siempre le damos a los emprendimientos sociales que forman parte de la red Cunan es: muchas veces estamos tan enamorados de la solución, del impacto social o ambiental que esperamos generar, que creemos que esa es la única razón por la cual nuestros clientes o nuestros usuarios se van a quedar con nosotros. Y no es cierto, ¿no? O sea, el impacto social es claramente una pieza clave dentro de toda la propuesta de valor que ofreces a los clientes. Sin embargo,
Yo puedo comprar las empanadas de una empresa tradicional, de un negocio de la esquina de mi casa, de cualquier otro restaurante que hace ricas empanadas en comparación a las de Empanacombi. Si es que las de Empanacombi no me gustan porque no están bien hechas, porque el sabor no es rico o porque llegan en malas condiciones, etcétera. Que no es el caso. Pero el mensaje aquí detrás es el impacto social no por sí, en sí mismo te va a asegurar, digamos, que tu emprendimiento sea, ¿no?, exitoso, que crezca, que todo el mundo quiera comprar solamente porque detrás hay una causa social, ¿no? Tienes que competir en las mismas condiciones que un emprendimiento tradicional que esté en el mismo sector como el tuyo. Calidad, buscando fidelizar a tus clientes, promociones comerciales. Sin duda el impacto social, sobre todo con las generaciones digamos, más jóvenes, va a marcar la diferencia, va a ser atractivo, va a ser parte de la propuesta de valor, va a ser un plus, pero no puede ser lo único, no puede ser el plato fuerte, digamos, porque hay muchísimas opciones y el consumidor, digamos, o el usuario tiene para elegir. Entonces, creo que eso, tener ese elemento claro de que tu propuesta comercial, pero la calidad de tu producto tiene que ser sólida, es bien importante, en primer lugar. En segundo lugar, dimensionar cuándo estás listo para dar un paso, estás lista para dar un paso, como por ejemplo, trabajar con una empresa grande. Trabajamos con un montón de emprendedores sociales que cuando establecemos conexiones comerciales con empresas grandes, no pueden darse abasto para responder ante la demanda de un determinado producto que la empresa grande tiene, porque la empresa grande está acostumbrada a pedir, ¿no? No sé, quiero 10.000 de estos productos para dentro de un mes, ¿no? Pero luego te enfrentas con que los procesos de pago son distintos y con que obviamente la capacidad de respuesta de un emprendedor social ante un pedido de tal magnitud, si es que no tiene un pago de por medio, claramente también va a ser más difícil. Entonces, identificar bien, ¿no?, nuevamente, en qué momento estás y cómo vas a poder responder ante solicitudes de clientes corporativos, por ejemplo, también es parte es un elemento que puede ser interesante dentro de tu propuesta de valor para diferenciarte. Y creo yo también utilizar mucho los canales digitales, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia lo que hizo fue tratar por todos los emprendimientos en general, migrarlos de los canales tradicionales en persona, etcétera, hacia los mercados digitales donde puedes exponer tu producto, crear un posicionamiento de marca fuerte, interactuar con tus clientes de una manera distinta. No hay muchísimas redes sociales además que te permiten crear contenido para llegar a tus audiencias de distinta manera. Entonces, aprovechar mucho ese contenido digital, creo yo, va a ser importante también para marcar la diferencia de otros emprendimientos. Y solo para cerrar, hay una pregunta también que menciona qué tan difícil es iniciar un emprendimiento social económicamente hablando. Es bastante difícil y creo que lo más difícil es identificar cómo quieres operar, ¿no? Si quieres ser una organización sin fines de lucro, que luego que emita certificados de donaciones para poder trabajar con clientes que te los pidan, o si quieres ser una empresa tradicional, porque en el Perú nuevamente no existe una figura legal que reconozca el emprendimiento social como tal, como sí existe en países como Reino Unido, Canadá, Australia, entre otros. Entonces, creo que encontrar esa figura legal con la cual te sientas cómodo para operar y que, digamos, contribuya a que tu modelo de negocio funcione es el punto más difícil, ¿no? En el momento digamos, empezar con una idea de emprendimiento social. Eso para responder dos preguntas de una vez. Gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a Manuel Silva por participar con sus respuestas sobre las cuestiones que se están formulando en este momento. Antonio, para ti hay una última pregunta y de hecho también podríamos aplicar la fórmula que ha establecido Manuel, ¿no? Culminar también con la segunda pregunta, la final probablemente de este foro. En primer término, Antonio, hay muchas suspicacias sobre el rol de las empresas en el desarrollo sostenible, lo que señala esta pregunta que se te formula, ¿no? Porque hay muchas empresas que solo lo hacen por reputación en algunos casos. ¿Cómo podemos saber, como público, si lo hacen para mejorar su imagen de marca o si en realidad tienen una cultura de sostenibilidad? ¿Cómo podemos identificar estas situaciones, estas actitudes o motivaciones de los emprendimientos? Y la segunda pregunta, para culminar con esto, sería ¿qué tan complicado es el inicio de un emprendimiento social económicamente hablando? Por favor. Sí, ok, Jorge, a ver, voy a tratar de responder rápido. A ver, sobre la primera pregunta, en realidad hay un concepto que es medio polémico y que se suele realizar mucho en un entorno más corporativo, que es el greenwashing, que es el lavado verde.
¿no? Así como hay, vamos a decir, información que se duda, digamos, que, digamos, tiene cierto sesgo de ser medio suspicaz, también se está, digamos, generando una tendencia de tener cierta, digamos, cierta información que no es de todo veraz, o ciertas, como lo comentan, ¿no? Ciertas acciones que hacen dudar de la reputación de la empresa y pareciera que solamente lo hacen por una cuestión de etiquetarse como sostenible como verde. Entonces, digamos, aquí, desde un sentido muy práctico, lo que les puedo decir es, ustedes son estudiantes, no lo que están acá, digamos, un consejo es siempre estén revisando la información que las empresas divulgan en su página web. Normalmente una empresa que tiene estrategias sostenibles, que tiene un reporte y que tiene acciones, digamos, de evaluación interna y que están tratando de trabajar en esto, tiene mucha divulgación de lo que hacen. En ese proceso de reportar, de tener que divulgar en la página web, en un reporte de sostenibilidad, en un reporte integrado, suelen tener dos acciones que creo que son válidas para tratar de ver si finalmente la empresa ha interiorizado esto, digamos, como una cuestión de su operación, de su estrategia, a la sostenibilidad y no como una cuestión netamente reputacional o como una cuestión netamente querer, pues, digamos, hacerlo de manera no tan transparente. Uno es, algunas empresas, que especialmente aquellas que tienen muchos proveedores, hacen un homologamiento de sus proveedores. Es decir, tratan de interiorizar o de establecer ciertas métricas, ciertos KPIs, ciertos objetivos que ellos tienen en su gestión hacia la cadena de valor que tienen, hacia la cadena de operación. Entonces, si una compañía, digamos, tiene un modelo de operación y tiene ciertos estándares que, digamos, la gestiona y opera, eso es lo que aquellas que suelen trasladarla hacia los proveedores, hacia el entorno que tiene, digamos, un primer indicador que la empresa, digamos, sí está gestionando la sostenibilidad. Otra segunda variable importante que también, digamos, les aconsejo que revisen es, no todas las empresas hacen una verificación de la información que reportan, ¿ok? Aquellas empresas que verifican, y no necesariamente hablo de una auditoría, no hablo de una auditoría porque la auditoría de temas sostenibles y no financieros en el Perú no es obligatoria. Las empresas que hacen aquí, digamos, algún tipo de verificación, lo hacen más por una cuestión, como dice, ¿no? Tratar de ser muy, digamos, tener esta política que es corporativa y que es sana. O sea, reporto, pero me verifico, un independiente verifica lo que yo estoy reportando, o lo hace por una cuestión de que, digamos, tenemos un banco, el cual me da un préstamo sostenible, y me pide cierta verificación, o tengo un acreedor en el exterior que también me lo está exigiendo. Pero aquellas empresas que de alguna manera verifican, digamos, están un paso adelante de lo que es ser transparente, de lo que, digamos, transparencia en relación a lo que gestionan y con respecto a lo que profesan, es decir, a lo que realmente creen que están haciendo como una cuestión de contribución positiva. Y con respecto a la segunda pregunta, digamos, ya me lo he contestado, y sí es cierto, y yo, digamos, para complementar la respuesta, sí es complejo, especialmente en una cultura como la nuestra, donde, digamos, lo que es la cultura de sostenibilidad todavía no está del todo madura, ¿ok? Digamos, aquí, a un nivel corporativo, de por sí muchas empresas lo están haciendo, pero no todas. En el Perú, solamente como un dato, solamente las empresas que están reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores están de alguna manera obligadas a tener que reportar sus acciones en sostenibilidad. Y estamos hablando de un grupo muy pequeño, son solamente 300 empresas, cerca de 300 empresas en el país, que son las más, digamos, corporativas. Las otras, como les digo, no están obligadas ni siquiera a reportar un reporte de sostenibilidad, con lo cual cualquier emprendimiento que tenga un sesgo o un perfil social, de todas maneras, digamos, va a ser complejo, pero no con eso quiere decir que no es algo que se tiene que hacer. ¿Okay? Y más si estamos hablando de emprendimiento. Eso sería, Jorge, también de mi lado. Más bien, muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Así más bien, Antonio, por haber estado con nosotros, acompañándonos, y por supuesto también a Manuel. Han conversado, han compartido este momento con nosotros, Manuel Silva, fundador de CUNA, Plataforma Peruana de Fortalecimiento del Ecosistema del Emprendimiento Social en el país, y también en este último tramo del foro con Antonio Benítez, líder de Servicio de Sostenibilidad y Cambio Climático en Ernst & Young, Perú. Las gracias a ambos panelistas por haber participado, haberse tomado este tiempo para contarnos parte de su experiencia y por supuesto también
de sus conocimientos y por supuesto al público que nos ha seguido durante toda esta transmisión en el cuarto foro de sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Y simplemente para señalarlo que esta saga, digamos, de ponencias van a continuar hasta este jueves 6 de octubre. Así que se van a desarrollar de manera presencial, en la modalidad presencial, los siguientes paneles, y se van a realizar en el sede de Televisión 1 de nuestra facultad. Muchísimas gracias a todos por haber participado, que tengan ustedes muy buenas noches, y bienvenidos nuevamente en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.